Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Tengo a cargo el curso de matemáticas especiales a nivel de virtual y presencial. Hoy vamos a trabajar algunas propiedades de la transformada de Laplace, de la transformada de Fourier, y cómo utilizar estas propiedades para encontrar la transformada de cualquier función, ya sea que tenga un contenido finito de energía o que tenga un contenido infinito de energía. Recordemos que lo que se trabajó previamente en el módulo anterior, las funciones susceptibles de tener transformada de Fourier eran aquellas que tenían un contenido finito de energía, es decir, funciones que eran acotadas en el tiempo y en el eje vertical. Sin embargo, muchas de las funciones o señales de importancia en ingeniería, sobre todo en electrónica y telecomunicaciones, son señales que no tienen un contenido finito de energía y que sin embargo se les pueden asignar una transformada de Fourier para efectos de analizar sistemas lineales invariantes en lo que tiene que ver pues con la respuesta en estado estacionario de sistemas de telecomunicaciones o en general sistemas eléctricos y electrónicos. El módulo 11 del material del curso, para el cual, como les digo, también hay unas guías de estudio y otras guías de autoevaluación, es relativamente largo en cuanto al contenido, ¿no? Es un contenido bastante amplio. Voy a tratar de ser muy puntual en lo que les voy a ofrecer en este video, ¿cierto? Con el compromiso, ¿no?, de parte del estudiante de que le va a hacer un seguimiento al material del curso y a desarrollar las actividades propuestas en la guía de autoevaluación. Vamos a hablar en el video de hoy de señales que no tienen precisamente un contenido finito de energía, ¿cierto?, tales como la señal impulso o la señal delta de Dirac, la señal constante, la señal exponencial compleja, en fin, las funciones escalón, en fin, hay muchas funciones de interés en el análisis de sistemas lineales invariantes de ingeniería que son susceptibles de hallarle su correspondiente transformada y usar esa información para analizar sistemas. Entonces son bastantes las propiedades, aunque puntualizaremos algunas en el presente video. Empecemos por presentar la señal impulso. De alguna manera los estudiantes de ingeniería electrónica y telecomunicaciones deben estar familiarizados con la función impulso o delta de Dirac. Lo mismo con la señal escalón. Entonces recordemos que la señal impulso o delta de Dirac es una señal que vale 0 en todo instante, 0, excepto en el instante t igual 0, que vale infinito. Entonces, por supuesto que si vale infinito en t igual 0, no es una señal que tenga un contenido finito de energía, pero se lo vamos a asignar. La definición de la función impulso establece que el área bajo la curva es 1. O sea, la integral entre menos infinito e infinito de la función impulso es 1. Y eso nos lleva a dos propiedades importantes de la función impulso. Cualquier función continua en el instante t igual t sub 0, multiplicada por el impulso, da otro impulso cuya magnitud es la función evaluada en t sub 0. Y si se integra entre menos infinito e infinito, cualquier función continua en t sub 0 por el impulso da la función evaluada en t sub 0. Pues por la sencilla razón de que f de t sub 0 es una constante y nos queda la integral del impulso que es 1. Esa es la famosa propiedad del muestreo. Entonces, de acuerdo con la definición, recuerden que la transformada de Fourier de cualquier función f de t se define como la integral
de menos infinito hasta infinito de la función por e a la menos j omega t de t. Entonces, si la función es la señal impulso, ¿cierto? La integral será simplemente esta función evaluada en 0. Y esa función evaluada en 0 es 1. En consecuencia, pues, la transformada de Fourier de la función impulso es la unidad. Y eso significa que la inversa de la unidad me da la función impulso. Obviamente la magnitud es 1, ¿cierto? La magnitud es 1. Ahora, si la señal impulso está desplazada en el tiempo, ¿cierto? Delta de t menos t sub 0, perdón, entonces ya la integral será e a la menos j omega t sub 0. La magnitud, este es un número complejo, cuya magnitud es 1, ¿cierto? Y cuya fase es menos omega por t sub 0. De manera que si t sub 0 está a la izquierda de 0, ¿cierto? La fase es positiva. Y si está a la derecha es negativa. Todo depende pues de omega. Recuerden que los espectros de magnitud y fase, en este caso son espectros continuos, ¿cierto? Aquí tenemos el espectro continuo de magnitud y aquí tenemos el espectro continuo de fase, ¿cierto? Cuando omega es positivo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la función impulso sola. Si omega es positivo, la fase es positiva, y negativo si la fase es negativa. Teniendo en cuenta la definición de transformada inversa, entonces la inversa de e a la menos j omega t sub 0 es la función impulso. Esto nos va a llevar, muchachos, a unas generalizaciones, de las señales de interés en ingeniería. La función impulso se puede expresar como 1 sobre 2pi integral entre menos infinito a infinito de e a la j t menos t sub 0 omega. Eso no tiene significado físico, es un significado formal, ¿cierto? Es un significado formal, pero que nos va a servir para determinar la transformada de Fourier de otras señales importantes como la señal constante o la señal escalón, ¿cierto? Entonces, a partir de esta, delta de t menos t sub 0 definida así, y delta de t, pues que el caso de que t sub 0 sea 0, definida así, si se intercambian las variables, obtenemos una definición para el impulso desplazado en la frecuencia y una función para el impulso no desplazado en el dominio de la frecuencia. Recordemos que la función impulso en el dominio de la frecuencia, la descripción matemática, digamos, formal, pues que recuerden no tiene significado físico, es 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito a infinito de e a la j omega t de t. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le vamos a encontrar la transformada a la constante, la definición establece que la transformada de la constante es la integral de menos infinito hasta infinito de e a la menos j omega t por k por dt. Sacando k, nos queda esta integral. Ahora, esta integral es la integral desde menos infinito hasta infinito de e a la j menos omega por t de t. Entonces, si esta es e a la j omega t de t, me da 2pi delta de omega. Acá tenemos que será 2pi delta de menos omega, ¿cierto? Pero dado que la función impulso es una función par, es lo mismo delta de menos omega que tener delta de omega. Y es por eso que la transformada de Fourier de una constante es 2pi por la constante por el impulso evaluado en omega igual 0, ¿cierto? Entonces miren, volvamos un poquito atrás. La transformada del impulso me da una función constante, 1. Y en consecuencia, como una dualidad, ¿cierto? La transformada de una función constante
me da una función impulso, cuya magnitud es 2pi por k, ¿cierto? En consecuencia, pues, la transformada de Fourier de la función constante es un impulso de magnitud 2πk en el dominio de la frecuencia. Y esa situación que ocurre con la constante va a ocurrir con una gran cantidad de funciones de interés en ingeniería electrónica y de telecomunicaciones. Algo similar ocurre entonces con la función exponencial compleja. La función exponencial compleja, recuerden, tiene una parte real que es coseno de omega sub 0t y una parte imaginaria que es seno de omega sub 0t, ¿cierto? Pero entonces le vamos a aplicar la definición para hallar la transformada de esa función. Entonces, de acuerdo con la definición, e a la menos j omega t es la frecuencia, ¿cierto? Y e a la j omega sub 0t es a la función a la cual estoy hallando la transformada. De manera similar, entonces, como previamente se estableció que esta es que este es el impulso ubicado en omega sub 0, entonces la transformada de Fourier de la función exponencial compleja también es un impulso, pero es un impulso desplazado en la frecuencia, ¿cierto? Es un impulso desplazado en la frecuencia. Omega sub 0 es la frecuencia natural de la función exponencial. Con base en, es importante, esta transformada de la función exponencial compleja es importante por lo que establecí aquí previamente, ¿no? Como la función exponencial es una combinación lineal de coseno y seno, si conozco la transformada de la exponencial, puedo hallar la transformada del coseno y puedo hallar la transformada del seno. Eso nos conduce, si previamente establecemos lo que se conoce como el principio de linealidad. O sea, si A y B son constantes y f y g son dos funciones cualesquiera, la transformada de a veces f de t más b veces g de t debe ser a veces la transformada de f de t más b veces la transformada de g de t. O sea, a veces f de omega más b veces f de omega. Esa propiedad de linealidad, recuerden que también es inherente a la transformada de Laplace, que se estudió en el curso de cálculos de ecuaciones diferenciales. Teniendo en cuenta la identidad de Euler, entonces el coseno es una combinación lineal de la función exponencial positiva y la negativa, lo mismo que el seno. Al hacer el trabajo, que no me voy a dedicar pues a hacer todo esto, nos va a quedar que la transformada del coseno es una suma de impulsos, un impulso en la frecuencia menos omega sub 0 y otro impulso en la frecuencia omega sub 0. Lo mismo va a ocurrir con la transformada del seno, solo que en el seno está multiplicado por menos jpi. Otra función importante es la función signo, ¿cierto? La función signo es una función que vale 0 si t es negativa, vale 1 si t es positiva y vale 0 si t vale 0. O sea, el dominio de la función es todos los reales, ¿no? Pero esta función no tiene un contenido finito de energía. Aquí aparece una especie de falacia, ¿no? De que el área por encima es igual al área por debajo y que por lo tanto, ¿cierto?, el área completa vale 0. No, porque esto va hasta el infinito y esto hasta menos infinito. Entonces, ahí lo que tenemos es una forma indeterminada. De manera que para hallarle la transformada hay que utilizar un artificio matemático. Ese artificio, muchachos, está perfectamente establecido y desarrollado en el material del curso. Entonces no voy a entrar en el detalle, ¿cierto?, de a partir del artificio encontrar la transformada, ¿cierto? Pero aquí está todo el proceso artificioso, ¿no?, que nos permite llegar a que la transformada de la función signo es 2 sobre j omega. O sea, es un número imaginario puro.
Cuando omega es diferente de 0, la representación gráfica de la magnitud es una función asintótica, decrece asintóticamente en el eje de frecuencias, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿cierto? En cuanto a la fase, teniendo en cuenta que es, ¿cierto? La fase es tangente inversa de la parte real sobre la parte imaginaria. Perdón, la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces la fase tiene dos posibilidades. Si la frecuencia es negativa, la fase vale pi medios. Si la frecuencia es 0, la fase vale 0. Y si la frecuencia es positiva, la fase vale menos pi medios. Entonces aparece que la fase es como una especie de función signo, ¿no? Pero ya no es 1 y menos 1, sino pi medios y menos pi medios, ¿sí? De todas estas funciones, si bien la función que acabamos de ver, la función signo, tiene una transformada, esa transformada de la función signo la vamos a utilizar, esta, para encontrar la transformada de la función más importante en el análisis de los sistemas lineales invariantes en ingeniería, que es la función escalón unitario o función de Heaviside, ¿cierto? Si uno desplaza hacia arriba una unidad la función signo y la divide por 2, nos queda la famosa función escalón. Esa función escalón no tiene un contenido finito de energía, ¿cierto? Entonces necesariamente la transformada de Fourier debe tener un impulso. Bien, haciendo uso de la propiedad de linealidad, dado que la función escalón es un medio del signo más 1, y como la transformada de 1 es 2pi delta de omega, y la transformada del signo es 2 sobre j omega, nos queda esta fórmula para la transformada de la función escalón. Importantísima, ¿cierto? Cuando la señal es periódica, es una onda periódica. Recuerden, una onda periódica tiene una serie de Fourier, una serie compleja de Fourier. O sea, cualquier función periódica se puede expresar como la suma desde menos infinito hasta infinito de c sub n por e a la jn omega sub 0t. Este tema se trabajó en el módulo 10. El hecho es que al aplicarle la transformada de Fourier, nos queda que la transformada de Fourier de una función periódica es un tren de impulsos. Un tren de impulsos de magnitud c sub n. Recuerden, c sub n son los coeficientes de la serie compleja de Fourier, ¿cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo desarrollado. No me voy a detener en el detalle, pero aquí están los coeficientes c sub n de esta función periódica, y aquí está la correspondiente transformada de Fourier. Una de las propiedades importantes en este tema del análisis de Fourier es el desplazamiento en la frecuencia. Muchachos, normalmente una función f de t, si se multiplica por una función exponencial, algo le pasará a su transformada. Es lo mismo que ocurre cuando se trabajó la transformada de Laplace. En Laplace, si una función del tiempo se multiplica por una exponencial, la transformada de Laplace se traslada, se desplaza. Lo mismo va a ocurrir en el caso de las funciones de la transformada de Fourier. Si uno tiene que la transformada de Fourier de una función f de t se conoce y es f de omega, esta propiedad establece que si f de t se multiplica por una exponencial compleja, la función, su transformada, se desplaza una cantidad omega sub 0 en la frecuencia, ¿cierto? Aquí está la demostración de la propiedad, ¿cierto? Pero hay un ejemplito, ¿no? Si la función f de t es e a la menos 2t por u de t,
cuya transformada se conoce, da 1 sobre j omega más 2. ¿Cuál será la transformada de la función multiplicada por el coseno de omega sub 0t? Entonces, hay que aplicar la identidad de Euler, ¿cierto? Y al aplicar la identidad de Euler, quedaría que la transformada de Fourier g de omega se expresa de esta manera. Y al hacer la reducción de fracciones, ¿no?, como un denominador, este por este y este por este, entonces nos queda la transformada de Fourier de la función pedida, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que tiene que ver con el desplazamiento en la frecuencia, que corresponde a que la función del tiempo se multiplique por una exponencial. Pero lo contrario también es factible, ¿no? Si se traslada la función del tiempo, ¿qué le pasa a la transformada? Entonces hay una dualidad aquí. Si la que se desplaza es la función del tiempo, la función f de omega queda multiplicada por una función exponencial. Muchachos, aquí es e a la j t sub 0 omega por f de omega, ¿oyeron? Ahí el t0 está pegado y es t sub 0, así como está aquí. Aquí está la demostración de la propiedad, no viene el caso, ¿cierto? Hay un ejemplo resuelto en el material del curso. Tal como les dije al principio de esta actividad de hoy, es importantísimo que ustedes le hagan un seguimiento a ese material y que evalúen sus conocimientos con la guía de autoevaluación, ¿cierto?, disponible también en la web. Aquí está la solución de un ejemplo en particular, pues, ¿cierto? Otro ejemplo, otra función para hallarle su correspondiente transformada. También, y esto vale la pena que lo tengan presente, muchachos, la transformada de Fourier de una función que se puede expresar en términos de escalones, como esta, pues, u de t menos 2, u de t menos 2 más u de t menos 3, esa transformada se puede encontrar usando MATLAB. MATLAB tiene un comando que si usted le entra a la función f de t, él le devuelve la correspondiente transformada de Fourier. Y el código es simple, ¿no? Primero definen la función. En lugar de u de t, pues la sintaxis de MATLAB es g avisai t menos 3, menos 2 veces g avisai t menos 2, más g avisai t menos 3, ¿cierto? Método t. Entonces, f igual Fourier de f y él le entrega la correspondiente transformada, ¿cierto? Que si usa el editor de ecuaciones quedaría de esta forma, ¿no? J2 e a la menos J2 omega menos J e a la menos J3 omega menos J y todo sobre omega, ¿cierto? Si se hace analíticamente el proceso, se llega exactamente a la misma, al mismo resultado. O sea que se haga manualmente o que sea se haga utilizando MATLAB, el resultado es el mismo, ¿cierto? Esta propiedad del cambio de escala no es de interés, ¿cierto? En este curso. De manera pues que ahí queda como una constancia, ¿cierto?, de que existe esa propiedad, pero que no... La simetría sí es muy importante, ¿cierto? O sea, si uno conoce la transformada de f de t para valores positivos de t, ¿cierto?, y hace una rotación horizontal de la función, o sea, f de menos t, entonces la transformada resultante es el conjugado de la transformada de Fourier de la señal original, ¿cierto? Bueno, hay otra serie de propiedades, muchachos. La idea con el video este de hoy es como puntualizar que la transformada que las funciones que no tienen un contenido finito de energía tienen una transformada de Fourier. Que las más importantes o las más importantes pues son el impulso y el escalón. ¿Por qué? Porque cualquier señal, ¿cierto?,
se puede expresar como una combinación lineal de escalones e impulsos. Y en ese sentido, ¿cierto?, utilizando las diferentes propiedades, traslación en el dominio de la frecuencia y traslación en el dominio de tiempo y linealidad, se le puede hallar la transformada a una gran cantidad de señales de importancia en ingeniería, sobre todo cuando se trata de señales pulsadas. Aquí hay otra serie de propiedades que tienen una analogía importante con la transformada de Laplace que se estudió en el curso de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la derivada. La transformada de la derivada de una función es j omega por la transformada de la función. Y allí hay una serie de propiedades, muchachos, importantes. Y esas propiedades yo las resumo al final de este documento, al final del material, ¿cierto?, en estos términos. Aquí hay un resumen de las fórmulas y las propiedades. En esta tabla, que es una tabla de doble entrada, a la izquierda tenemos la función en el dominio de tiempo y a la derecha la función en el dominio de la frecuencia, o sea, la transformada, ¿cierto? Digamos, la transformada de a la menos k por el valor absoluto de t, siempre y cuando k sea positiva, pues para que tenga un contenido finito de energía, es 2k sobre k2 más omega 2. La transformada de la función exponencial acotada a la derecha es 1 sobre k más j omega. Si la multiplico por t a la n, da n factorial, en fin, aquí está una tabla, ¿cierto?, que me permite hallarle la transformada de Fourier a cualquier señal de las más importantes que se manejan en ingeniería. La del impulso, 1. La del impulso desplazado, e a la menos j omega t sub 0. La de la función constante, 2pi delta de omega, ¿cierto? La de la función exponencial, 2pi delta de omega menos omega sub 0, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una tabla que aparece la función y su transformada. Y por acá aparecen las propiedades. O sea, todas esas propiedades que se desarrollan en el material del curso con sus correspondientes demostraciones, ¿cierto?, están resumidas aquí. Linealidad, desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en la frecuencia, modulación con la señal seno, modulación con la señal coseno, el escalamiento o cambio de escala, que quede el registro, pues, de que está presente aquí, aunque su utilidad no sea muy importante. La simetría, derivación, la convolución. Es importante esa cuando ya se esté trabajando, por ejemplo, en aplicaciones de los circuitos eléctricos, para hallar la respuesta en estado estacionario de un circuito eléctrico, ¿no? Que la respuesta, la convolución, perdón, de f de t por g de t es el producto de las transformadas de f de t y g de t. Pero también hay convolución en el dominio de tiempo, ¿no? La integración en el dominio de tiempo, la dualidad y finalmente el teorema de Parseval, ¿cierto? Aquí sí quiero hacerles algo de una recomendación mejor. Cuando uno tiene una función en el tiempo, la energía de esa señal es la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t al cuadrado por el diferencial de t. Pero resulta que esa energía se puede calcular también, en lugar de usar f de t, usar la transformada, ¿cierto? Entonces, la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t al cuadrado de t es lo mismo que 1 sobre 2pi integral desde menos infinito hasta infinito de f de omega al cuadrado por el diferencial de omega. Es importantísima esta propiedad porque normalmente esta integral es complicada. Entonces, si esta integral es complicada, pero esta integral es sencilla.
Entonces uno de manera indirecta puede calcular la energía de una señal en el dominio de tiempo usando la transformada de Fourier. Eso por el momento pues en lo que tiene que ver con Fourier. Yo soy consciente de que en estos videos uno no alcanza a profundizar, ¿cierto?, en los diferentes temas del curso, pero es una guía, una ayuda que de pronto les permita de una mejor manera, ¿no?, un aprestamiento para enfrentarse al material del curso y a las diferentes guías, tanto de estudio como de autoevaluación. Esa es mi esperanza, ¿cierto?, como profesor, de que la utilidad que le den estos videos derive en una mejor comprensión de los temas que están planteados en el material del curso y en las guías. Con este video terminamos todo lo que correspondiente a la transformada de Fourier, series y transformadas de Fourier. Entonces, a lo largo de estos videos vimos 5 videos que tienen que ver con análisis vectorial, 4 videos que tuvieron que ver con variable compleja y 4 videos que tienen que ver con la transformada de Fourier, con las series y la transformada de Fourier, que son los primeros 3 temas del curso: vectorial, variable compleja y Fourier. Entonces nos queda pendiente el tema de las ecuaciones en derivadas parciales. Voy a distribuir ese tema de tal manera que pueda como resumirlo o presentarlo de una buena manera en 4 videos. De manera pues que por el momento, en lo que corresponde a Fourier, terminamos, y el próximo video, los 4 próximos videos, los dedicaremos a trabajar problemas con valor en la frontera, o sea, ecuaciones en derivadas parciales que conducen a problemas con valor en la frontera. Felicidades y gracias por su atención.